Hola mis amigos de nuevo, bienvenido a este espacio de Escuela de Política en el cual pretendemos que vayamos poniendo en orden el análisis de lo que está sucediendo en El Salvador, no en este instante precisamente. Una cosa que es muy importante es que la política hay momentos en la política que se estudian y se le llama coyuntura. Cuando hablamos de coyuntura, hablamos de un momento específico que está sucediendo en un espacio y en un momento específico de la política. Pero también existen análisis, además de coyuntura, análisis estructurales, que son los que nos permiten hacer una especie como de alejamiento para ver el todo. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. El programa, me han preguntado algunos que si nosotros somos de izquierda o de derecha, pues quiero decirte que el término de izquierda y derecha es muy relativo y se puede decir prácticamente de reciente invención. Hay teóricos que hablan ya no de izquierda o derecha. Hay teóricos que establecen que lo que verdaderamente sucede en nuestro país o en nuestro planeta o en nuestra historia es que existen siempre conflictos de intereses. Siempre existen conflictos de intereses en toda sociedad. Bueno, los conflictos de intereses se dan en la misma casa. Imagínate tú, aunque el ejemplo es un poco difícil y complicado, cuando dos padres que tienen muchas propiedades tienen, pongámosle, 6 hijos y las propiedades son 4, vienen los conflictos cuando ellos desaparecen por la herencia. Y resulta que algunos quieren quedarse con la mayor parte, con el todo, dejando a los demás sin herencia. Entonces, existen conflictos de interés o el conflicto de interés del padre que tiene un negocio y necesita que su hija o su hijo lo retome para salir adelante, para poderlo llevar adelante. Y resulta que a la hija o al hijo no le gusta el negocio, no le gusta el comercio, le gusta la música y empieza el conflicto. Empiezan los conflictos de dinero cuando la esposa mantiene al esposo, entonces hay conflictos dentro del hogar. O sea, el conflicto es algo que se está dando todo el tiempo. Existen conflictos en los colegios, en las iglesias, en los partidos políticos, en la asamblea legislativa, en las alcaldías, en todos los espacios donde hay sociedad reunida, donde hay personas reunidas, siempre existe el conflicto de intereses. Entonces, lo que se da verdaderamente en una sociedad, por ejemplo, feudal, donde era el rey, el monarca, que era el dueño, supuestamente era el elegido por Dios para gobernar, era el representante de Dios frente a todos los demás humanos, a los lacayos, a la servidumbre, y en la servidumbre tenía ciertos intereses también, y así surge en algún momento el conflicto entre señores y lacayos, señores feudales y sus siervos. Estos conflictos también se dieron, por ejemplo, entre la España y las colonias de España en América. El conflicto se dio entre que las colonias querían dejar de depender de España y de esa manera surgen muchas luchas independentistas para desligarse de España. Ahora, ¿qué determina todos estos conflictos? Estos conflictos generalmente están definidos por intereses económicos, culturales, y detrás de ellos siempre hay intereses moviéndose. En la política, lo que interesa es, o lo que define la política, es toda esa lucha que se da entre unos y otros, entre los que quieren la transformación y los que quieren que las cosas se mantengan como estaban.
o como están. Esto se debe a que muchas personas prefieren que el statu quo o todo se mantenga como está, porque así como están las cosas, están bien. Están ganando mucha plata, están dominando a ciertas personas, tienen el poder, tienen el control. Y entonces cuando surge alguien que dice, pues yo no estoy de acuerdo con eso, yo quiero tener el poder, yo quiero tener el control, empiezan las pugnas. Estas pueden llegar a ser militares, pueden llegar a ser políticas, pueden ser revolucionarias o pueden ser transformaciones más tranquilas. De esa manera, siempre existen conflictos. Eso quiero que quede muy claro. Entonces, en un momento de la historia, la conflictividad se catalogó como de izquierda contra derecha. Y vuelvo al tema con el que estaba iniciando. Algunos teóricos ya dicen que el término izquierda y derecha ha dejado de tener validez porque están asociados estos dos conceptos, están asociados a ideologías, a maneras de pensar que ya demostraron históricamente que no han sido capaces de traer el bienestar a la sociedad. Entonces, el conflicto entre izquierda y derecha se ve como que la izquierda es el socialismo, el comunismo y la derecha es el capitalismo, el liberalismo, etc. Entonces, de esa manera, los términos izquierda y derecha estaban respaldados por un pensamiento. Cuando este pensamiento pierde validez, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? O sea, estamos perdiendo el socialismo, no ha logrado levantar cabeza en América Latina, por ejemplo, o en el mundo, no ha logrado levantar cabeza para decir el socialismo logra resolver los problemas humanos de miseria, de pobreza, de exclusión, de libertades o de opresión, etcétera. Eso no se ha demostrado. Pero por el otro lado también, el capitalismo demostró que no fue capaz de traer bienestar a las personas y que lejos de eso, en muchos países, como por ejemplo en los Estados Unidos, cuando revienta la burbuja financiera en 2008, muchas personas pierden sus casas, pierden sus hogares, pierden sus ahorros porque el sector de la banca y el sector financiero se quedó con todo. Esto va definiendo que ambos modelos no han logrado resolver el problema del bienestar de la sociedad o del humano. Entonces, vuelvo, izquierda y derecha se entiende como que izquierda es socialismo, comunismo y la derecha es capitalismo, libre mercado. Ahora que ambos esquemas han entrado en crisis, estamos en un problema de conceptualizar quién es de izquierda y quién es de derecha. Esto es bien importante. Por eso vuelvo al punto inicial. Siempre en la humanidad tenemos personas que quieren que las cosas se mantengan como están y hay personas que desean que las cosas cambien. En términos generales, las personas que desean el cambio son personas que no tienen compromisos ni con el statu quo que está establecido, pero también son personas con un deseo o una capacidad de ver más allá, de construir una realidad que no están viendo, una realidad que no se conoce en el momento, pero la piensan, la razonan y dicen, no, esto no es correcto, esto se debe hacer de otra manera. Ah, ¿y cómo lo vamos a hacer de otra manera? Ah, bueno, lo podemos hacer de esta, de la otra, etcétera, etcétera. Y empiezan entonces las propuestas de transformación, las propuestas de cambio. Entonces el conflicto verdadero ya no es entre izquierda y derecha. El conflicto verdadero es entre la involución y la evolución. La sociedad mundial y en el país se expresa, en nuestro país se expresa muy claramente, el mundo está pasando por un fuerte conflicto, por la degradación ambiental, por la pobreza, por la exclusión. Entonces hay fuerzas que dicen esto tiene que cambiar. Y estas fuerzas traen un pensamiento que ya no responde a la izquierda tradicional necesariamente. Ahí hay gente de derecha, o sea, dentro de los conceptos anteriores. Hay personas que vienen y dicen, no, el cambio tiene que hacerse de esta manera y utilizan principios de mercado, de libre mercado, por ejemplo, los mantienen, pero dicen hay que quitarle el poder a este sector, a esta oligarquía o a este segmento que ha dominado permanentemente. Y entonces se empieza a construir un proyecto de transformación que todavía no logramos definir
¿Qué signo tiene? Porque ahora, a diferencia de antes, cuando nuestras generaciones luchaban por el socialismo, por la justicia, hoy en este momento la humanidad lucha por la contaminación, porque quiere agua, porque quiere empleo, porque quiere educación, etcétera. Entonces, estas necesidades insatisfechas son las que surgen y se comienzan a organizar para resolver los problemas que no pudo resolver la sociedad anterior. Entonces, estamos frente a gente que quiere el cambio y gente que quiere que las cosas se mantengan como estaban. Un ejemplo muy concreto, no sé si tú has oído hablar, por ejemplo, de las criptomonedas, es la moneda digital versus la moneda análoga o el dinero de los bancos. Existe un conflicto a nivel mundial en cuanto a finanzas se refiere. En cuanto a educación, hemos hablado en otros programas sobre los conflictos que existen entre una educación que te obligaba a memorizar conceptos y una educación que tiene que surgir, que te ayude a resolver necesidades y que te ayude a evolucionar y a hacer que tu sociedad crezca. Y entonces quizás no va a ser tan importante para que tu sociedad crezca que te puedas de memoria el nombre de todos los ríos de América, de cómo se llama la capital de Australia o cómo se llama la capital de Dinamarca o qué sé yo. Ya esos conocimientos bancarios de memorización ya no son tan importantes. Ahora el problema de la educación es cómo llevamos alimento sano a nuestra casa, cómo podemos limpiar el agua, cómo podemos desarrollar a nuestra comunidad. Entonces, los intereses del cambio se están manifestando contra los intereses que quieren que todo continúe como estaba antes. Pero tenemos un parteaguas que es precisamente la pandemia, donde estamos frente a una realidad de negocios que funcionaban normalmente que ahora ya no van a poder funcionar, ya no van a poder seguir trabajando como lo hacían antes, porque la realidad ha cambiado. Entonces surge una nueva fuerza, un nuevo pensamiento, una nueva propuesta de pensadores que dicen tenemos que construir algo nuevo. ¿Se llama socialismo? ¿Se llama capitalismo? ¿Se llama liberalismo? ¿Cómo le ponemos a esta nueva criatura? Ese es el conflicto, que no tiene nombre, pero hay conflicto. Entonces, si tú dices que esto es un pleito entre izquierda y derecha, estás dejando el tema demasiado simplista. No estamos comprendiendo la dimensión, el paquetón que estamos viendo y que estamos viviendo actualmente cuando la sociedad está desgajándose, cayéndose, rompiéndose, etcétera. Entonces, nosotros estamos porque esta formación política que estamos compartiendo sirva para evolucionar, sirva para mejorar nuestras condiciones de vida, sirva para mejores condiciones de vida para las futuras generaciones, para nuestras niñas, para nuestros niños. ¿Somos por eso de izquierda? Pues va usted a saber. Simplemente estamos buscando soluciones, estamos buscando hacer las cosas de otra manera. Entonces, ya el conflicto es el conflicto puro realmente entre quienes quieren que las cosas vuelvan a como estaban antes y las personas que dicen no van a volver a ser como eran antes porque antes no estábamos bien. Entonces vamos a tomar esta cantidad de medidas y estas medidas van a ser quizás radicales, van a ser dolorosas, van a ser complicadas, van a traer conflicto social, etcétera, pero hay que hacerla. Entonces el conflicto humano ya no se da entre izquierda y derecha, se da entre la transformación, el desarrollo y la involución o el mantenimiento del status quo. Entonces, yo creo que todos queremos que exista un mejor país, pero luego interviene el aspecto psicológico. Hay personas que psicológicamente no quieren hacer nada, no quieren el cambio, les da miedo probar algo nuevo. Dicen en la frase famosa, es mejor el diablo por conocido, ¿verdad? Mejor quedémonos así. Ya no. ¿Y por qué reclaman y por qué protestan si tan bien que estábamos? Y a saber si nos va a ir bien con esta nueva forma de hacer las cosas. Esa es un pensamiento. Hay gente que tiene, tal vez tú la conoces, gente que les dices tú, mire, ese negocio que usted está haciendo ya no va a servir. Por ejemplo,
Yo trabajé muchos años en medios de comunicación donde habíamos muchos locutores, personas que vivíamos de nuestra voz y habían estudios de grabación poquitos y muchos locutores cuando vino la internet y cualquiera podía hacer lo que yo estoy haciendo ahora, de hablar y grabar y ponerse un micrófono y grabar algo, empezaron a decir, no, eso no sirve, eso es basura, antes se hacía mejor. Ay, no, es que antes. Y existe ese pensamiento, es que antes era mejor. Y luego hay otras personas que dicen, bueno, ¿y por qué no probamos de otra manera? Pues, sí, pero te puede ir mal, pues sí, pero ¿cuál es el problema? Probemos, empecemos. Y psicológicamente son personas que están más preparadas y dispuestas al cambio, al riesgo, a la transformación. Entonces, ese conflicto de las dos maneras de ver el mundo es lo que está ahora en juego, es lo que se está disputando. En este momento, por más que digan muchos de medidas radicales que están tomando gobiernos nuevos en contra de formas viejas, en realidad lo que es la estructura, la supraestructura, el sistema en sí no está en cuestión. No hemos llegado a ese punto. Estamos tocando aspectos concretos que se tienen que hacer de manera diferente y va a haber siempre gente que va a decir no, que sigan las cosas como están. Por ejemplo, el tema de las pensiones, que es un tema estructural porque hay sectores de interés financiero que no quieren que las pensiones desaparezcan o que todo el sistema actual de pensiones fracase. Quieren mantenerlo así como está porque están haciendo dinero de eso. Pero hay otras personas que dicen nosotros estamos perdiendo como trabajadores, hemos metido nuestra plata aquí y bueno, nos están robando el dinero. Entonces hay dos pensamientos. ¿Está en conflicto el capitalismo en este caso? No. Es un conflicto que va a llevar a la desaparición de intereses financieros monstruosos. No, estamos todavía en un nivel muy, muy abajo de tocar el sistema en sí, la supraestructura. Entonces, yo quería dejar esto muy claro porque aquí no estamos hablando, mis amigas, mis amigos de izquierda o derecha. Son conceptos, y con eso quiero terminar, son conceptos que han pasado a la historia, que han perdido validez para analizar el mundo actual y de esa forma, si nosotros pretendemos seguir viendo el mundo como izquierda o derecha, estamos anquilosados, estamos fuera de época y nuestro análisis jamás va a pegar ya con la realidad. No va a volver a pegar porque la realidad se transformó, la realidad nos está exigiendo cambios. Entonces, izquierda o derecha ya no es una categoría válida para el análisis político, económico, social y cultural del mundo de hoy. Hoy estamos enfrentados a la construcción de un nuevo pensamiento con pedazos de uno y del otro, de lo anterior, de lo conocido, de cosas nuevas, innovadoras, etc. Estamos construyendo una nueva propuesta para que nuestras nuevas generaciones y la nuestra misma tengamos un estilo de vida más digno, más justo y más soberano. Esto nos lleva, obviamente, a repensar la política, la agricultura, las finanzas, la educación, el arte. Nos lleva a repensar todo, el urbanismo, la arquitectura. Nos lleva a repensarlo todo, la tecnología, ya no digamos. Así es que mis amigas, mis amigos, para quienes me han preguntado o han preguntado a Podemos TV si somos de izquierda o de derecha, esta es la respuesta que teníamos preparada para ustedes. Bueno, esto ha sido Escuela de Política. Espero que nos veamos en otro programa donde vamos a hablar sobre cómo la democracia tradicional representativa está entrando en crisis y se está generando la necesidad de una democracia mucho más directa. Espero que nos acompañen en el siguiente capítulo de Escuela de Política, solo aquí en Podemos TV. Más poder para ti. Fue su programa Escuela de Política, para que el poder ciudadano crezca y logremos mejorar la vida de nuestra gente. Solo aquí en Podemos TV.